Dios te bendiga y bienvenido al día número 241 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 13 al capítulo 15 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Pedimos, Señor, Padre, que a través de tu palabra, Señor, tú seas hablando, Señor, tú seas ministrando a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones. Clamo a ti, Señor, Padre, por cada persona conectada en este instante, que tú seas hablando a sus vidas, a sus corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el capítulo 13 del libro de Ezequiel, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel, que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, esos profetas tuyos son como chacales para que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido y han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman este mensaje es del Señor, cuando yo mismo ni siquiera les he hablado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas, y serán expulsados de la comunidad de Israel. Tacharé sus nombres de los registros de Israel, y jamás volverán a pisar su propia tierra. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen, todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará, ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes, ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén, cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ahora, hijo de hombre, denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación. Esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres que atrapan el alma de mi pueblo, tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción?
Ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan. Al mentirle a mi pueblo, que disfruta de las mentiras, ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir. Esto dice el Señor soberano. Estoy en contra de sus amuletos mágicos, esos que se usan para atrapar a mi pueblo como pájaros. Yo se los arrancaré de los brazos y libraré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula. Les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes. Ellos ya no serán más sus víctimas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Con sus mentiras desalentaron a los justos, pero yo no quería que estuvieran tristes. Ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida, aunque ellos continuaran pecando. Por todo eso, ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron, ni harán más predicciones, pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 14. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel, y mientras estaban sentados conmigo, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado, y después corren a consultar a un profeta. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría, a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo, que me ha abandonado para rendir culto a los ídolos detestables. Por lo tanto, diles a los israelitas, esto dice el Señor soberano, arrepiéntanse y abandonen sus ídolos, y dejen de cometer ya sus pecados detestables. Yo, el Señor, les responderé a todos, sean israelitas o extranjeros, los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón, y así caen en pecado. Y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo. Me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Además, si un profeta es engañado para que dé un mensaje, es porque yo, el Señor, engañé a ese profeta. Alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel. Tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados. De este modo, los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Luego recibiste mensaje del Señor, hijo de hombre. Supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí, y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejarán la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Se salvarían solo ellos 3, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos 3 se salvarían. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí,
no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Ahora, esto dice el Señor soberano. Qué terrible será cuando estos 4 castigos espantosos caigan sobre Jerusalén: guerra, hambre, animales salvajes y enfermedades, y destruyan a todos sus habitantes y a los animales. Sin embargo, habrá sobrevivientes, quienes vendrán aquí desterrados como ustedes en Babilonia. Ustedes verán con sus propios ojos los perversos que ellos son, y entonces no se sentirán tan mal por lo que hice en Jerusalén. Cuando se reúnan con ellos y vean cómo se comportan, entenderán que lo que hice a Israel no fue sin motivo. Yo, el Señor soberano, he hablado. Ezequiel capítulo 15. Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, ¿cómo se compara una vid con un árbol? ¿Es la madera de una vid tan útil como la de un árbol? ¿Sirve su madera para hacer objetos, como ganchos para colgar ollas y sartenes? No, solo sirve para leña. Y aun como leña se consume demasiado rápido. Las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego. Esto dice el Señor soberano. Los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque. Dado que son inútiles, los arrojé al fuego para que se quemen. Si escapan de un fuego, me encargaré de que caigan en otro. Cuando me pongan en su contra, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Haré que el país quede desolado porque mi pueblo me ha sido infiel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Aleluya. Así que hemos leído Ezequiel capítulo 13 al capítulo 15, donde vemos que Dios expone a esos falsos profetas que han estado hablando al pueblo, al igual como mujeres que han estado practicando actos de adivinación, de ocultismo, ¿verdad? Y vemos que en el capítulo 13 Dios ordena a Ezequiel confrontar a los profetas que hablan visiones inventadas, pura cosas de su imaginación, dice Dios. Dicen al final de dar su discurso, esos profetas falsos, el Señor dice, cuando en realidad le dice Dios a Ezequiel: yo no he hablado nada. Estos falsos profetas daban un mensaje de paz cuando Dios ya había hablado que vendría juicio. Por raíz, o como consecuencia, más bien dicho, del pecado en el pueblo. Y ese pecado que el pueblo no se arrepentía de, que el pueblo no reconocía. Y vemos que Dios compara sus profecías como un muro mal construido, que se ha ido construyendo estas palabras falsas una tras otra y ha ido formando esta falsa seguridad para el pueblo, que el pueblo está tan confiado de que viene bendición de Dios, que no va a haber juicio, de que ellos pueden continuar viviendo su vida tal como a ellos les place, deshonrando a Dios, caminando por su propio camino, y nada va a pasar porque esos profetas están hablando que seguridad y bendición. Y Dios compara sus profecías como un muro mal construido y cubierto de cal. Por fuera parece fuerte, pero al venir la tormenta, en otras palabras, al venir el juicio, esa muralla que se ha construido se va a derrumbar, porque no está fundamentada en la verdad. Está fundamentada sobre mentiras, sobre profecías falsas, facciones de la imaginación de estos profetas que declaran una palabra esperando que Dios la cumpla. Y las palabras humanas no se pueden sustituir por la verdad de Dios. Creo que muchas veces, y especialmente hoy culturalmente dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y cuando nosotros conocemos la verdad,
¿Cuál es esa verdad? La verdad es la palabra de Dios, y es por esta razón que la estudiamos todos los días. Cuando nosotros conocemos la verdad, conocemos el orden de Dios, conocemos quién es Dios. Y hoy en día vemos nosotros una cultura de declaraciones. Yo declaro en el nombre de Dios. Yo declaro que por la palabra, haciendo declaraciones. Una cosa muy diferente es tener fe y clamar a Dios por su misericordia y de que Él obre a favor de algo. Y clamar, ¿verdad?, a la clemencia de Dios, a la misericordia de Dios, que Él obre, que Él se manifieste, que Él se glorifique. Pero otra cosa muy diferente es cuando estamos usando palabras de declaraciones tal como estos profetas, que estaban dando estas declaraciones, estas profecías, que bendición de Dios vendría. Y decía, el Señor dice, esperando que Dios diera cumplimiento a aquellas palabras, aquellas falsas profecías, aquellas profecías que ellos estaban inventando, que eran palabras que ellos daban al pueblo, esta muralla que estaba siendo fundamentada incorrectamente y proveyendo al pueblo esta falsa seguridad. Y hoy en día vemos nosotros de la misma forma cómo se usan estas palabras de declaración. Es una cosa tener fe y confiar en Dios y clamar a Dios por su misericordia, pero otra cosa es decir, yo declaro en el nombre de Dios que esto va a suceder por la palabra. Cuando tenemos nosotros que someternos a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. No podemos someter a Dios a nuestra voluntad. Aleluya. Y vemos que Dios también en el verso 17 al 23 condena a las mujeres que practicaban estos actos de magia y de cosas que al final del día estaban practicando hechicería y la adivinación. Y engañaban al pueblo con estos amuletos y conjuros. Yo creo que eso es otra cosa también que culturalmente en nuestra cultura humana, por decirlo así, se usan mucho cosas de amuletos para la buena suerte, que mira, ponte este color, mira, ponte esta pulsera, las vibras y esto y lo otro. Y tenemos que tener cuidado, porque todo esto son actos de hechicería. Tenemos que aprender a diferenciar entre la verdad de Dios y por tanto que podamos amar nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces, pero tenemos que desarraigar todos aquellos actos culturales que están arraigados o que están fundamentados en la hechicería y la adivinación, porque eso no es de Dios. Aquello que no es de Dios es del enemigo y tenemos que rechazar aquello. Debemos de no participar en aquellas cosas. Y vemos que aquí estas mujeres dentro del pueblo practicaban hechicería y la adivinación y engañaban al pueblo con amuletos y conjuros. Ellas prometían vida a los malvados y condenaban a los inocentes. Y el Señor les declara que romperá sus lazos de magia y que va a libertar a su pueblo de sus manos. Ningún poder oculto puede detener los planes de Dios, ni ser un sustituto a la verdadera esperanza que viene solo de Dios. Dios debe ser nuestra fuente de esperanza. Dios debe de ser nuestra fuente de verdad, porque Él es la verdad. En Él está la verdad.
Aleluya. Y no hay nada dentro de nuestro poder humano, dentro de las cosas que podamos nosotros declarar, hablar, buscar, lo que tú quieras ponerle, que puedan detener la voluntad de Dios. Más que el verdaderamente humillarnos delante de Dios y buscar su rostro. Humillarnos y el hacer su voluntad de Dios. De esa forma podemos agradar a Dios y pedir su misericordia. Y si en su santa voluntad está el quitarnos esa copa, Él lo hará, pero Él es un buen Padre, Él es un Dios justo. Aleluya. Y vemos que en el capítulo 14, algunos ancianos van a consultar a Ezequiel. Y qué terrible que en aquel instante, cuando estos ancianos, y cuando la Biblia habla de estos líderes, está hablándose a unos ancianos, son personas respetables, ¿verdad? Son personas de honra dentro de la comunidad. Y están yendo a buscar el consejo de Dios en el profeta. Y estando ellos allí, la Biblia nos relata que Dios revela a Ezequiel que hay pecado en el corazón de ellos. Había idolatría en estos líderes, en estos ancianos, en estos hombres que se suponía que deben de estar liderando al pueblo. En ellos mismos, en sus corazones de estos líderes, había pecado. Había idolatría en sus corazones. Y Dios le dice a Ezequiel: yo no voy a responder. Aquellos que están buscando escuchar mi voz, pero su corazón verdaderamente está lejos de mí. Aunque Noé o Daniel o Job hubieran clamado por ellos o estuvieran en medio de ellos, yo traería aún así juicio sobre el pueblo, dice Dios, y salvaría la vida de Noé, Daniel y de Job. Pero al pueblo le traería juicio porque ellos merecen juicio. Dios mira más allá de nuestra apariencia. Dios mira nuestro corazón. Conoce lo que hay en nuestro corazón. No basta con tan solamente buscarlo de labios. Verdaderamente debemos de buscarlo de todo corazón. Y en el capítulo 15 vemos que Dios compara a Jerusalén con una vid. La madera de la vid, a diferencia de otros árboles, nos detalla la Biblia que no sirve para poder ser útil en diferentes artesanías, y menos aún cuando ya está quemada. Así, Israel se ha vuelto inútil por su idolatría, le dice Dios a Ezequiel, y será consumida por el fuego del juicio. Advierte Dios. El valor del pueblo de Dios no está en sí mismo, sino en permanecer unido a Él, a la vid verdadera que da el fruto. Creo que muchas veces podemos confiarnos en la idea de que, o muchas veces las personas pueden proclamar y decir: oh sí, yo soy cristiano. Pero ser cristiano va más allá de un título, de algo que proclamamos ser. Está en nuestras acciones, está en nuestro corazón. El ser verdaderamente un cristiano que está apegado a Dios, a la vid. En eso está el que nosotros hagamos la voluntad del Padre, nos sometamos a la voluntad del Padre, busquemos su rostro de corazón. Aleluya.
Creo que dentro de estos 3 capítulos que hemos leído, el mensaje de Dios no se puede inventar ni manipular. No podemos engañar a Dios. No podemos manipular a Dios. No podemos hacer que Dios se someta a nuestra voluntad. Él es Dios soberano. Él es Dios todopoderoso. A Él nosotros nos sometemos. El Creador no se somete a la creación. La creación se somete al Creador. Y algo más que aprendemos es que la idolatría empieza en el corazón. ¿Qué son aquellas cosas, que estás batallando, que estás luchando para entregarle a Dios? ¿Qué son aquellas cosas que toman el primer lugar en tu vida antes que el buscar el rostro de Dios? Y cuando vienes a Dios, vienes buscando a Dios por palabra, por una solución en tu vida, pero ya vienes con un corazón predispuesto. Y verdaderamente, sin Dios, perdemos nuestra esencia y propósito, porque en Él está nuestra identidad. Aleluya. Y quiero terminar leyendo Ezequiel capítulo 14, verso 6, que dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano: arrepiéntanse y abandonen sus ídolos. Dejen de traerme tanto asco con sus detestables pecados. Aleluya. Oh, wow. Un fuerte mensaje el día de hoy. Una fuerte palabra, pero una palabra muy necesaria que nos confronta y nos alinea a la verdad de Dios. Dios te bendiga. Te espero el día de mañana.